Hoy nos adentraremos en un tema que intriga a muchos creyentes: los tatuajes desde una perspectiva bíblica. ¿Qué dice realmente la Escritura sobre esta forma de expresión artística? Acompáñanos en este viaje de descubrimiento, donde exploraremos las enseñanzas bíblicas, consideraremos diferentes puntos de vista y reflexionaremos sobre cómo podemos integrar la fe en nuestras decisiones sobre tatuajes. Prepárate para un diálogo edificante y enriquecedor mientras exploramos este tema juntos. A lo largo de la historia, los tatuajes han sido objeto de diversos debates y opiniones en la sociedad, y en particular dentro de la comunidad cristiana. Desde su asociación con prácticas paganas hasta su aceptación como expresiones artísticas personales, los tatuajes han sido un tema de interés y controversia en el contexto de la fe. Pero, más allá de simplemente discutir la licitud o ilicitud de los tatuajes, exploraremos las implicaciones más profundas detrás de esta práctica. ¿Qué significado tienen los tatuajes en el contexto de nuestra relación con Dios y con los demás? ¿Cómo pueden los tatuajes ser una expresión de nuestra fe y de nuestra identidad como seguidores de Cristo? En tiempos pasados, los tatuajes se veían como señales de pertenencia a pandillas o experiencias carcelarias. Hoy en día encontramos tatuajes en madres de los suburbios, adolescentes góticos, estrellas del pop e incluso líderes religiosos. Según el Wall Street Journal, casi la mitad de los millennials confiesa tener al menos un tatuaje. Antes, tanto la iglesia como la cultura dominante rechazaban firmemente los tatuajes. Sin embargo, ahora es casi común ver a un pastor en la costa este con un brazo lleno de tinta. Lo que antes era un símbolo de rebeldía, ahora se convierte en un tema de conversación fascinante. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre los tatuajes? El Antiguo Testamento ofrece una guía al respecto. Moisés, en los primeros 5 libros de la Biblia, establece unas 613 leyes. Estas leyes abarcan desde el sistema de sacrificios y las responsabilidades sacerdotales hasta el estilo de vida y el gobierno del pueblo judío. En Levítico 19, versículo 28, Dios prohíbe los tatuajes como una forma de culto a los muertos, diciendo: no se hagan cortes en el cuerpo por causa de los muertos, ni se hagan tatuajes. Sin embargo, en el versículo anterior, también se prohíbe cortar los bordes de la barba, Levítico 19, versículo 27. Además, otras leyes judías prohíben comer carne de cerdo o usar ropa de materiales mixtos, Levítico 11, versículos 7 y 19, reglas que los cristianos, hoy en día, generalmente no siguen. Hay muchas leyes que aún serían beneficiosas hoy en día, y sin duda todos los cristianos deben seguir los 10 mandamientos. Sin embargo, hay otros mandamientos como: no cocerás el cabrito en la leche de su madre, Éxodo 23, 19, que eran específicos para las circunstancias del antiguo Israel. Entonces, ¿cómo decidimos qué leyes seguir en nuestra vida? Como cristianos comprometidos, queremos ser fieles en nuestra interpretación de la Biblia, un proceso conocido como hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el arte y la ciencia de interpretar y aplicar la Biblia en nuestra vida actual. El Dr. Ken Gore, profesor de estudios bíblicos en la Universidad Bautista de Dallas, lo explica claramente. La Biblia está escrita para nosotros, no a nosotros. Esta idea se desarrolla en el libro Cómo leer la Biblia en toda su extensión, una obra de gran valor. Los autores bíblicos fueron inspirados para escribir mensajes que perdurarían a lo largo de los siglos y milenios, pero no estaban escribiendo directamente para nosotros. Esto nos lleva a la importancia de entender cuidadosamente el contexto de la palabra de Dios antes de aplicarla a nuestras vidas hoy.
Por ejemplo, no debemos interpretar Filipenses 4:13 como una garantía de que podemos lograr cualquier cosa solo intentándolo. Claro, Dios tiene el poder para hacer milagros y podría permitir que yo venciera a LeBron James en un partido de baloncesto 1-1. Pero ese no es el mensaje principal del versículo. Si jugara contra él, perdería. ¿Qué está pasando? ¿Acaso Dios no me da la fuerza para hacer todo lo que quiero? Kelly Edmiston ofrece una introducción útil a la hermenéutica usando Filipenses 4:13 como ejemplo. En el libro de Levítico, el pueblo de Dios acaba de ser liberado de la opresión en Egipto. Mientras Moisés guiaba a Israel, Dios les dio leyes para ayudarlos a construir una identidad basada en su relación con Él. Algunas de estas leyes intencionalmente alejaban a los israelitas de las prácticas paganas. Otras veces, la Biblia dice que estamos liberados de las antiguas leyes judías y que ya no necesitamos seguir el sistema de sacrificios. Sin embargo, Jesús sigue condenando el adulterio y va aún más allá al decir que el deseo lujurioso es tan pecaminoso como el adulterio. Mateo 5:27-29. La prohibición de los tatuajes en la Biblia nos lleva a reflexionar sobre sus motivos. Para comprender plenamente esta prohibición, es fundamental tener en cuenta el contexto histórico y cultural de la época en la que se dio. En ese tiempo, la sociedad israelita estaba rodeada de prácticas religiosas y culturales que Dios consideraba abominables. Muchas de estas costumbres incluían modificaciones corporales, como los tatuajes, que formaban parte de rituales paganos y de duelo por los muertos. Dios, con su sabiduría, ordenó estas prohibiciones específicas para proteger a su pueblo de influencias paganas y prácticas contrarias a su voluntad, llamando a los israelitas a la santidad y a diferenciarse del resto de las naciones. Esto plantea la pregunta de si esas mismas preocupaciones son aplicables en la actualidad. Al pensar en esta prohibición, hoy en día, debemos preguntarnos si los tatuajes siguen estando asociados a prácticas religiosas o culturales contrarias a los valores bíblicos. También es importante considerar si nuestras motivaciones para hacernos tatuajes reflejan el respeto adecuado por nuestro cuerpo, que según la Biblia es un templo del Espíritu Santo. En última instancia, esta reflexión nos invita a evaluar si los tatuajes en la sociedad actual nos alejan de los principios de santidad que Dios pide de sus seguidores. El término hebreo para tatuaje es ambiguo. Algunas traducciones de la Biblia utilizan la palabra tatuaje para traducir el término caca, que también puede referirse a una incisión o marca. Algunos estudiosos interpretan esta palabra como cualquier tipo de marca en el cuerpo, incluidas las temporales o incluso escribir en la mano. Existe un debate sobre la aplicabilidad de ciertas leyes tras el nuevo pacto, pero la mayoría coincide en que caca se refiere a perforar la piel para introducir tinta y crear una marca permanente. En aquel tiempo, los tatuajes implicaban riesgos de salud, como infecciones, aunque esta no era la razón principal de su prohibición. Como ya se mencionó, la intención era separar a los israelitas de las prácticas paganas. Durante mucho tiempo, los comentaristas pensaron que la prohibición de los tatuajes tenía que ver con el respeto por la creación de Dios. Estudiosos luteranos como Carl Friedrich Keil y Franz Delitzsch, así como Frederick Gardiner en 1876, sostenían que los tatuajes violaban la dignidad humana. Otros comentaristas conservadores creían que esta ley estaba relacionada con el respeto hacia nuestros cuerpos, creados por Dios, lo cual justifica su postura. Hoy entendemos que la prohibición probablemente buscaba proteger a los israelitas de las influencias paganas y ayudarles a liberarse de la esclavitud. Históricamente, los tatuajes estaban vinculados a dos prácticas principales.
Una de ellas era la esclavitud. Investigaciones recientes sugieren que los tatuajes se usaban para marcar esclavos en Egipto, y como Dios acababa de liberar a los israelitas de la esclavitud, no debían considerarse esclavos de nuevo. Además, los rabinos más tarde asociaron los tatuajes con la idolatría y el paganismo. Algunos estudiosos, como James Smith, apoyan la idea de que los tatuajes estaban relacionados con la adoración pagana, mientras que otros, como Robert Jameson, creen que estaban conectados con la idolatría y la apostasía. Desde esta perspectiva, parece que la prohibición en Levítico no se aplica a todos los tatuajes en el contexto moderno, ya que hoy no tienen las mismas connotaciones. Si bien el principio detrás de esta ley no parece violarse con los tatuajes actuales, antes de decidir si son bíblicos o no, hay otros aspectos que considerar. Algunos cristianos creen que la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis 13, 16 a 18 es una especie de tatuaje. No obstante, Apocalipsis 14:1 habla de los 144,000 redimidos que tienen el nombre de Dios en la frente, lo que sugiere que los justos también podrían tener una marca en el cuerpo. Hay diversas interpretaciones de Apocalipsis, y aunque algunos creen que en el futuro podría haber una marca obligatoria, esto no parece ser el significado original del texto. Pablo también menciona en 1 Corintios 6, 19 a 20 que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y que debemos honrar a Dios con nuestros cuerpos. Aunque el contexto de este versículo se refiere a la inmoralidad sexual, el principio puede aplicarse a otras áreas, como los tatuajes. Es posible que la forma en que adornemos nuestro cuerpo con tatuajes deba reflejar nuestro deseo de glorificar a Dios. Isaías 49:16, donde Dios dice: «Te llevo grabado en las palmas de mis manos», es una metáfora que también podría sugerir cierta aceptación cultural hacia las marcas en el cuerpo. En resumen, el tema de los tatuajes en la Biblia no solo implica el contexto cultural antiguo, sino también una reflexión personal sobre nuestras motivaciones y el respeto que debemos tener hacia nuestro cuerpo como templo de Dios. Es importante prestar atención a las opiniones de otros cristianos, ya que compartimos la misma fe en Dios. Tienen razón al señalar que, en ciertas culturas, los tatuajes pueden perjudicar el testimonio cristiano o causar incomodidad a la iglesia. Esto no implica que la moralidad cambie según la cultura, pero sí que como cristianos debemos ser cuidadosos con nuestro testimonio. En diferentes contextos, la aplicación de principios bíblicos puede variar, aunque las verdades eternas permanezcan constantes. Los cristianos pueden preservar ciertas costumbres culturales y étnicas que no sean pecaminosas. El Evangelio es para todos, tanto judíos como no judíos, y este aspecto es fundamental en las enseñanzas de Pablo. En su carta a los Gálatas, Pablo refuta la idea de añadir las leyes y costumbres judías al cristianismo, explicando que la salvación viene por la fe y no por las obras de la ley. Gálatas 3:1. También subraya que ya no hay distinciones étnicas o sociales en Cristo. Gálatas 3:28. En 1 Corintios 8:9, Pablo menciona que ciertos temas, como comer carne sacrificada a ídolos, no deberían dividirnos, y el tatuaje podría considerarse uno de esos temas grises. Existen temas que la Biblia condena claramente como pecado, pero los tatuajes no parecen estar en esa categoría, siempre y cuando no perjudiquen nuestro testimonio. Si decides hacerte un tatuaje como cristiano, es importante tener en cuenta algunos principios. La Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es un templo, por lo que debemos actuar con sabiduría y discreción. Los tatuajes son permanentes y algunos pueden arrepentirse de haberlos hecho, por lo que es importante ser prudente al elegir su ubicación y significado. Además, hay ciertos riesgos de salud relacionados con los tatuajes. La prohibición de los tatuajes en el Antiguo Testamento
parece estar más relacionada con su asociación con prácticas paganas y la esclavitud, y no con el acto de tatuarse en sí. Si un tatuaje tiene un significado que idolatra algo o está relacionado con el pecado, es mejor evitarlo. Si va en contra del testimonio cristiano o puede causar división en una cultura que ve los tatuajes como algo pagano, también es aconsejable no hacerlo. Primera carta a los Corintios 8:13. El contenido del tatuaje no debe ir en contra de los principios cristianos. Algunos creen que la ley levítica prohíbe los tatuajes porque Dios no quiere que dañemos nuestros cuerpos, pero esta interpretación tiene sus limitaciones. Las investigaciones bíblicas sugieren que la prohibición estaba más relacionada con el contexto de la esclavitud y el paganismo. En la actualidad, los tatuajes en Occidente ya no están vinculados a esos pecados, por lo que muchos cristianos creen que es posible hacerse tatuajes que honren a Dios. Como expresiones artísticas, pueden ser redimidos bajo el nuevo pacto en Cristo. Pablo menciona en 1 Corintios 9:12 que debemos renunciar a ciertos derechos si esto impide el avance del Evangelio, y esto puede aplicarse a los tatuajes en contextos donde son mal vistos. Finalmente, la fe cristiana no es rígida, sino adaptable a las diferentes culturas y épocas. A medida que la sociedad cambia, también lo hace nuestra comprensión de ciertos temas. Al tomar decisiones sobre cuestiones como los tatuajes, es importante reflexionar con sabiduría y consultar a nuestra comunidad de fe, buscando siempre la guía del Espíritu Santo. Más allá de nuestras diferencias en asuntos como este, debemos amarnos mutuamente y buscar la unidad en Cristo, recordando que todos somos hijos de Dios, sin importar nuestras elecciones o apariencia. Estamos llegando al final de este video, pero antes de despedirnos, quiero invitarte a un momento especial de oración. Sabemos que reflexionar sobre temas como este requiere no solo de comprensión, sino también de guía espiritual. Así que, si te parece bien, te invito a unirte a mí en esta oración, pidiendo sabiduría y dirección a Dios, para que nos ilumine en nuestras decisiones y pensamientos. Vamos a orar juntos. Querido Padre Celestial, hoy nos reunimos en tu presencia con corazones llenos de gratitud y humildad. Te agradecemos por tu amor incondicional, que nos rodea en todo momento, por tu gracia, que nos sostiene en tiempos difíciles, y por tu luz, que ilumina nuestro camino en la oscuridad. Te pedimos que nos guíes y fortalezcas mientras nos sumergimos en tu presencia en este tiempo de oración. Señor, pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros mientras oramos juntos, que tu Espíritu nos llene de paz y consuelo, y que nos guíe a comprender tu voluntad para nuestras vidas. Permítenos sentir tu poderosa presencia mientras elevamos nuestras peticiones y preocupaciones ante ti, confiando en tu sabiduría y amor perfecto para responder según tu voluntad. Padre Celestial, conoces los deseos de nuestros corazones y las necesidades de quienes nos rodean. Te pedimos que seas nuestro refugio y fortaleza en tiempos de prueba, y que nos llenes de esperanza y fe en medio de los desafíos que enfrentamos. Que nuestras palabras y pensamientos sean agradables a tus ojos, y que nuestras vidas reflejen tu amor y gracia en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo enfrentaste esta situación y qué conclusiones sacaste en relación con tu relación con Dios? Compartir nuestras experiencias y estrategias puede ser una fuente de apoyo y crecimiento personal. Anímate a compartir tus pensamientos. Espero que hayas disfrutado del video. Si este contenido te resultó valioso, te pido que te suscribas para no perderte nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos, dale un like y deja tu opinión en los comentarios. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos,
podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.